la letra es muy pequeña y yo cada día veo menos. O sea, en fin. Hemos tenido una edad, Yo vosotros no sé, pero Yo te vale, Marjorie. Sí, entre la hipermetropía y la presbicia es como... En fin. Mas he aquí que de súbito, empezamos bien. En la plenitud de la gloria del rey, el escudo de oro empezó a oscurecerse. La nueva mañana fue quitada del cielo. Las tinieblas cayeron alrededor. Los caballos gritaban, encabritados. Los jinetes, arrojados de las sillas, se arrastraban por el suelo. ¡A mí! ¡A mí!, gritó Theoden. ¡De pie, Orlingas! ¡No os amedrente la oscuridad! Pero Crimblanca, enloquecido de terror, se había levantado sobre las patas. Luchaba con el aire y de pronto, con un grito desgarrador, se desplomó de flanco. Un dardo negro lo había traspasado y el rey cayó debajo de él. Rápida como una nube de tormenta descendió la sombra y se vio entonces que era una criatura alada, un ave quizás, pero más grande que cualquier ave conocida, y parecía desnuda, pues no tenía plumas. Las alas enormes eran como membranas coriáceas entre dedos callosos. Hedían. Una criatura, acaso de un mundo ya extinguido, cuya especie, escondida en montañas olvidadas y frías bajo la luna, había sobrevivido incubando en algún nido horrible esta progenie última y maligna. Y el Señor Oscuro la había adoptado, alimentándola con carnes putrefactas, hasta que fue mucho más grande que todas las otras criaturas aladas. Y como cabalgadura la había entregado a su servidor. Descendió, y luego, replegando las palmas digitadas, lanzó un graznido ronco y se posó de pronto sobre Crimblanca y le hincó las garras, encorvando el largo cuello implume. Una figura envuelta en un manto negro, enorme y amenazante, venía montada en aquella criatura. Llevaba una corona de acero, pero nada visible había entre el aro de la corona y el manto, salvo el fulgor mortal de unos ojos. El señor de los Nazgûl. Llamando a su corcel antes que se desvaneciera otra vez la oscuridad, había retornado al aire y ahora volvía a atacar, trayendo consigo la ruina, transformando la esperanza en desesperación y la victoria en muerte. Blandía una gran maza negra. Pero Theoden no había quedado totalmente abandonado. Los caballeros del séquito yacían sin vida en torno o habían sido llevados lejos de allí, arrastrados por la locura de los corceles. Uno, sin embargo, permanecía junto al rey, pues había amado a su señor como a un padre. Durante la batalla, y hasta que la sombra bajó, Merry se había mantenido a salvo en la grupa de hoja de viento, pero de pronto el corcel, aterrorizado, había arrojado al suelo a sus jinetes y ahora corría desbocado a través de la llanura. Merry se arrastraba en cuatro patas, como una limaña aturdida. Se sentía ciego y enfermo de terror. «¡Paje del rey! ¡Paje del rey!», le gritaba el corazón dentro del pecho. «Tu obligación es seguir junto a él. Seréis como un padre para mí», dijiste. Pero la voluntad no le obedecía y el cuerpo le temblaba. No se atrevía a abrir los ojos ni a levantar la cabeza. De improviso, en medio de aquella oscuridad que le ocupaba la mente, creyó oír la voz de Dergel, pero le sonó extraña, como si le recordase la de alguien que conocía. «Vete de aquí, Dwimmerlaik, señor de la carroña. Deja en paz a los muertos». Una voz glacial le respondió: «No te interpongas entre el Nazgûl y su presa. No es tu vida lo que arriesgas perder si te atreves a desafiarme. A ti no te mataré. Te llevaré conmigo muy lejos, a las casas de los lamentos, más allá de todas las tinieblas, y te devorarán la carne, y te desnudarán la mente, expuesta a la mirada del ojo sin párpado». Se oyó el ruido metálico de una espada que salía de la vaina. «Haz lo que quieras, mas yo lo impediré si está en mis manos». «¿Impedírmelo? ¿A mí? Estás loco. Ningún hombre viviente puede impedirme nada». Lo que Merry oyó entonces no podía ser más insólito para esa hora. Le pareció que Hermel se reía y que la voz límpida vibraba como el acero. «Es que no soy ningún hombre viviente. Lo que tus ojos ven es una mujer. Soy Éowyn, hija de Éomun. ¿Pretendéis impedir que me acerque a mi señor y pariente? Vete de aquí si no eres una criatura inmortal, porque vivo o espectro oscuro te traspasaré con mi espada si lo tocas». La criatura alada respondió con un alarido, pero el espectro del anillo quedó en silencio, como si de pronto dudara. Estupefacto más allá del miedo, Merry se atrevió a abrir los ojos. Las tinieblas que le oscurecían la vista y la mente se desvanecieron.
y allí, a pocos pasos, vio a la gran bestia, rodeada de una profunda oscuridad, y montado en ella como una sombra de desesperación, el señor de los Nazgûl. Un poco hacia la izquierda, delante de la bestia alada y su jinete, estaba ella, la mujer que hasta ese momento Merry llamara Derceln. Pero el yelmo que ocultaba el secreto de Éowyn había caído, y los cabellos sueltos de oro pálido le resplandecían sobre los hombros. La mirada de los ojos grises como el mar era dura y despiadada, pero había lágrimas en las mejillas. La mano esgrimía una espada y, alzando el escudo, se defendía de la horrenda mirada del enemigo. Era Éowyn y también era Derceln, y el recuerdo del rostro que había visto en el sagrario a la hora de la partida reapareció una vez más en la mente del hobbit, el rostro de alguien que ha perdido toda esperanza y busca la muerte. Y sintió piedad y asombro, y de improviso el coraje de los de su raza, lento en encenderse, volvió a mostrarse en él. Apretó los puños. Tan hermosa, tan desesperada, Éowyn no podía morir. En todo caso, no iba a morir sola, sin ayuda. El enemigo no lo miraba, pero Merry no se atrevía a moverse temiendo que los ojos asesinos le descubrieran. Lenta, muy lentamente se arrastró a un lado, pero el capitán negro, movido por la duda y la malicia, solo miraba a la mujer que tenía delante, y a Merry no le prestó más atención que a un gusano en el fango. De pronto, la bestia horripilante batió las alas, levantando un viento hediondo, subió en el aire y luego se precipitó sobre Éowyn, atacándola con el pico y las garras. Tampoco ahora se inmutó Éowyn, doncella de Rohan, descendiente de reyes, flexible como un junco pero templada como el acero, hermosa pero terrible. Descargó un golpe rápido, hábil y mortal, y cuando la espada cortó el cuello extendido, la cabeza cayó como una piedra, y la mole del cuerpo se desplomó con las alas abiertas. Éowyn dio un salto atrás, pero ya la sombra se había desvanecido. Un resplandor la envolvió y los cabellos le brillaron a la luz del sol naciente. El jinete negro emergió de la carroña, alto y amenazante. Con un grito de odio que traspasaba los tímpanos como un veneno, descargó la maza. El escudo se quebró en muchos pedazos y Éowyn vaciló y cayó de rodillas. Tenía el brazo roto. El Nazgûl se abalanzó sobre ella como una nube. Los ojos le relampagueaban y otra vez levantó la maza, dispuesto a matar. Pero de pronto se tambaleó también él, y con un alarido de dolor cayó de bruces, y la maza, desviada del blanco, fue a morder el polvo del terreno. Merry lo había herido por la espalda. Atravesando el manto negro, subiendo por el palaquín, la espada del hobbit se había clavado en el tendón detrás de la poderosa rodilla. ¡Éowyn! ¡Éowyn!, gritó Merry. Entonces Éowyn, trastabillando, había logrado ponerse de pie una vez más, y juntando fuerzas había hundido la espalda entre la corona y el manto. Cuando ya los grandes hombros se encorvaban sobre ella, la espada chisporroteó y voló por los aires hecha añicos. La corona rodó a lo lejos con un ruido de metal. Éowyn cayó de bruces sobre el enemigo derribado. Mas he aquí que el manto y el palaquín estaban vacíos. Ahora yacían en el suelo, despedazados y en un montón informe. Y un grito se elevó por el aire estremecido y se transformó en un lamento áspero, y pasó con el viento, y una voz tenue e incorpórea que se extinguió y fue engullida, y nunca más volvió a oírse en aquella era del mundo.